Cáncer colorectal. Cuando un tumor maligno se encuentra situado en el colon o en el recto, hablamos de cáncer colorectal. La mayoría de los cánceres colorectales aparecen sobre un pólipo existente en la mucosa del colon o del recto, que con el paso del tiempo y debido a la acción de distintos agentes sobre él, evoluciona a un tumor maligno. Para recordar la anatomía del colon, el colon mide entre 120 y 180 centímetros, tiene distintos sectores: el colon derecho o ascendente, el colon transverso, el colon descendente o izquierdo, el sigmoides y la parte terminal del sistema colorectal, que es el recto. El colon ascendente tiene entre 15 y 20 centímetros de longitud, el transverso, que cruza transversalmente el abdomen de derecha a izquierda, 50 centímetros, el izquierdo o descendente de 10 a 15 centímetros, el sigmoide aproximadamente 50 centímetros y el recto 15 a 20 centímetros. Son medidas estándar, puede variar entre distintas personas. Con respecto a la irrigación, el colon está irrigado por la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior irriga fundamentalmente el colon derecho y a través de la cólica media el transverso, y la inferior el colon izquierdo, el sigmoides y el recto. Es importante con respecto a la irrigación del colon que están interconectadas las ramas arteriales a través de arterias marginales o arcadas, de manera de garantizar la irrigación de todo el colon. Los ganglios en el colon son importantes, especialmente considerando el cáncer del colon. Lo más importante son los ganglios paracólicos, los ganglios cólicos intermedios, los ganglios mesentéricos inferiores, los mesentéricos inferiores y los aórticos laterales. En sentido de proximal del colon hacia los grandes vasos se generan las primeras metástasis linfáticas. Por eso es importante que frente a un cáncer de colon, la resección oncológica implica la resección del segmento del colon con toda la irrigación, incluyendo los ganglios hasta la raíz de la arteria que irriga el segmento. Es el cáncer más frecuente en los países occidentales, es la segunda em, causa de cáncer tanto en varones como en mujeres. En varones está el cáncer de pulmón y en mujeres está el cáncer de mama. Tiene la mayor frecuencia entre la quinta y la séptima década de vida. El 95% son adenocarcinomas, la mayoría de los tumores son esporádicos y la localización más frecuente es en el colon sigmoides. Si sumamos el colon sigmoides más el recto, podemos encontrar entre el 65 y el 70% de los cánceres. En este esquema se puede ver cómo se distribuyen la frecuencia de los cánceres, como decían, casi un 20% en el derecho, con aumento de la frecuencia en este sector en el último tiempo, un 7% en el transverso, en el descendente un 5%, un 35% en el sigmoide y un 33% en el recto, que nos estaría dando alrededor del 70% entre recto y sigmoide. ¿Qué son los pólipos? Son tumores benignos que aparecen en la mucosa colónica y rectal. Son frecuentes en pacientes mayores de 50 años. Hay tres tipos: hiperplásicos e inflamatorios. Estos son pólipos no neoplásicos, quiere decir que no van a evolucionar hacia un cáncer de colon. Los pólipos adenomatosos, estos sí tienen una potencial de convertirse en malignos y por eso se llaman neoplásicos. Pero de estos pólipos adenomatosos, no todos van a evolucionar hacia un cáncer.
solamente va a ser alrededor de un 10%. De todas formas, lo importante es poder detectarlos previamente a que tengan una transformación maligna y resecarlos por endoscopia. La evolución de un pólipo hacia un cáncer es la que se llama secuencia pólipo-cáncer, y los pólipos adenomatosos pueden ser tubulares, tubulovellosos o vellosos. Esos son adenomas. Estos cambian su celularidad hacia una displasia que puede ser de alto grado, bajo grado, y evoluciona finalmente a un adenocarcinoma, que es el cáncer propiamente dicho. Tenemos los tubulares, los vellosos y los túbulos vellosos en un índice creciente de posibilidad de displasia y malignización. Un epitelio normal, lo primero que ocurre es una hipertrofia del epitelio, un adenoma, y después sobre eso aparece un carcinoma. Esto tiene que ver también con mutaciones genéticas, con desaparición de genes supresores y aparición de genes facilitadores para que aparezca el cáncer. Otro nuevo esquema de cómo sería la evolución y qué es los genes que aparecen y desaparecen para que pueda aparecer un cáncer. De una hiperplasia aparece un pólipo. Este pólipo sufre variaciones con displasia hasta que termina apareciendo un cáncer, y finalmente este cáncer evoluciona atravesando todas las paredes del colon, terminando con metástasis, que si consideramos la vía hematógena, la más frecuente es hacia el hígado. La presentación del cáncer colorectal esporádico quiere decir que sean pacientes que no tienen ninguna enfermedad preexistente ni antecedentes familiares. Hay un 1 a un 2% que está asociado a enfermedades inflamatorias, fundamentalmente colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Los cánceres heredofamiliares polipósicos son del 10 al 15%, el más frecuente es la poliposis adenomatosa familiar, y el hereditario no polipósico es del 5 al 10%. El esporádico, como decíamos, se da en pacientes que no tienen ninguno de estos factores de riesgo. Por eso es el screening muy importante en la población general para poder detectar estos tipos de cánceres. Con respecto a la histopatología, el 95% son adenocarcinomas, pueden ser, de acuerdo al tipo, bien diferenciados, moderadamente diferenciados o indiferenciados, que son los que tienen peor pronóstico. Los factores de riesgo, consideramos la edad, la mayoría ocurren en personas de más de 50 años, la dieta con alto contenido en carnes rojas y alimentos procesados aumenta el riesgo de cáncer colorectal, sobrepeso y la actividad física, la obesidad y el sedentarismo aumenta el riesgo de cáncer colorectal, y los hábitos de fumar y consumo de alcohol también aumentan el riesgo de cáncer. Factores de riesgo, decíamos, enfermedades preexistentes, inflamatorias, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, historia familiar y personal de cáncer colorectal o pólipos, los síndromes de Lynch, que son los síndromes hereditarios no polipósicos, y los síndromes hereditarios polipósicos, como la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Gardner o el síndrome de Peutz-Jeghers. ¿Cómo se va a presentar un cáncer de colon en un paciente? En el colon derecho, por la característica del colon, que es de una luz amplia, no va a generar habitualmente obstrucción y se va a presentar como anemia. Como esta luz es amplia, puede generar un tumor de mayor tamaño sin muchos síntomas, y va a presentarse una masa palpable, dolores abdominales vagos, fatiga, astenia y pérdida de peso. En el colon izquierdo es más común la obstrucción intestinal, el dolor cólico, la hematoquesia, la disminución del calibre de las heces. Y en el recto, rectorragia, disminución de calibre de las heces, obstrucción intestinal y dolor pélvico. Si sumamos cuáles son los síntomas de los tres lugares que describimos donde aparece el cáncer de colon,
vemos que tiene que ver con la pérdida de sangre, en el colon derecho manifestado como anemia y en el izquierdo en el recto con proctorragia, como el síntoma común a los tres lugares de aparición del cáncer de colon. El examen físico puede revelar por esta pérdida de sangre, palidez de piel y mucosas, en ocasiones una masa palpable en fosa ilíaca derecha y los ruidos de alterados, y en el izquierdo distensión abdominal por esta causa que decíamos que puede generar oclusión o pseudoclusión y ruidos hidroaéreos aumentados por la mayor actividad intestinal para forzar esa suboclusión. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La observación de signos y síntomas, el tacto rectal, muchos están accesibles al examen físico por un tacto rectal, la prueba de sangre oculta en materia fecal, la sigmoidoscopía, la colonoscopía y el enema de bario con doble contraste. En este momento el enema de bario con doble contraste no es uno de los métodos de elección o de primera instancia para hacer el diagnóstico de cáncer de colon. El gold standard para el tratamiento, para el diagnóstico del cáncer de colon es la colonoscopía. La colonoscopía debe realizar completa hasta el ciego, visualizando todos los segmentos y toda la mucosa del recto y el colon. El laboratorio nos sirve para evaluar la mortalidad quirúrgica, o sea, el paciente que vamos a operar, tenemos que hacer un laboratorio para poder evaluar los riesgos de la cirugía y si está en condiciones para la cirugía, si hay alguna situación patológica, lo corregimos. Se pide un hemograma y laboratorio de datos químicos serológicos completos, se puede encontrar anemia ferropénica, hipoalbuminemia. Como marcador tumoral se pide el CEA. Su concentración se puede relacionar con el tamaño tumoral o la diseminación. Niveles elevados es un indicador de mal pronóstico, pero el verdadero valor que tiene el CEA es para el seguimiento de los cánceres de colon. Se pide un valor antes de operarlo, este valor debería normalizarse en el postoperatorio y en el seguimiento, eh, si hay un aumento del CEA, debemos investigar la posibilidad de una recidiva o metástasis a distancia de este tumor. El CEA tiene una sensibilidad del 64% y una especificidad del 90% y fundamentalmente su utilidad es para el seguimiento o la recurrencia del cáncer de colon. La colonoscopía, como decíamos, es muy importante para el diagnóstico y para detectar lesiones precursoras como los pólipos que se ven hasta en un 95%. Se ven imágenes de esta lesión que ocupa casi el 50% de la luz del intestino. Es una lesión grande. Esto seguramente cuando se biopsie tengamos el resultado, va a dar que es un cáncer de colon. Y esa es otra lesión también exofítica que protruye hacia la luz del intestino. La colonoscopia virtual es un estudio que se hace a través de una tomografía y una reconstrucción en 3D. Tiene una sensibilidad y especificidad alta. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? En los pacientes que sospechamos que tienen cáncer colorectal eh, por una colonoscopia convencional en la que no se haya podido realizar en forma completa. La desventaja fundamental es que tiene una imposibilidad de tomar una prueba biópsica para un estudio anatomopatológico. También lo indicamos en pacientes que hay una contraindicación para hacer una videocolonofibroscopía. Por ejemplo, cuando hay una contraindicación para hacer la sedación que requiere la videocolonoscopía convencional. Acá se ven imágenes de colonoscopía virtual relacionada con la imagen en la videocolonofiloscopía. Son imágenes muy buenas,
pero aquí claramente se ve que hay una pinza de biopsia y si está la lesión, se biopsia y se puede tener un diagnóstico. Esto no lo podemos tener con la colonoscopia virtual, pese a que sí nos orienta hacia lesiones muy claras y sobre eso vamos a tener que actuar y decir qué es lo que se hace. Acá se ve un pólipo pediculado. Esto obviamente requirió después hacer una videocolonofiloscopía y esta es la imagen final por videocolonofiloscopía que fue resecado por ese método. La clasificación del cáncer de colon es la que se utiliza internacionalmente, que es la TNM, que va del estadio 0 al 4, fundamentalmente tiene que ver de acuerdo al tamaño del tumor, los ganglios y la metástasis. El estadio 4 es el que tiene metástasis a distancia y eso está relacionado con esta lista que vemos acá, que la posibilidad de supervivencia de un estadio 1 a 5 años es del 90% y un estadio 4 cae a un 5%. Es por esto que es importante el diagnóstico precoz para hacer un tratamiento adecuado y lograr una alta supervivencia de esta enfermedad. La clasificación TNM tiene la clasificación que se empieza con la T, que es el tamaño del tumor. El tamaño del tumor se refiere a la invasión del tumor en relación a la pared del colon, desde el T1 hasta el T4, que el T1 invade la mucosa sin invadir más allá de la muscularis de la mucosa y el T4 ya invade todas las capas del colon hasta la serosis. Esta es una imagen de relación al N, que es cómo va siendo la diseminación linfática, como habíamos mencionado. Los primeros son los ganglios paracólicos, después los ganglios relacionados con las arterias y la irrigación de cada segmento. Acá se ve relacionado cómo el tumor también va invadiendo las distintas capas y eso aumenta el riesgo de metástasis. La tomografía de abdomen se debe pedir siempre en un cáncer de colon. Es el método de elección para la estadificación. Se pide un ataque de abdomen para ver las condiciones locales del tumor y la metástasis a distancia. Fundamentalmente deseamos evaluar el recto y tener una orientación hacia las adenopatías. En el recto la indicación es hacer una resonancia con difusión debido a las estructuras anatómicas que lo rodean, fundamentalmente los huesos de la pelvis. Y esto permite detección de metástasis hepáticas y pulmonares. Mencionamos también que la estadificación completa es una tomografía de tórax y de abdomen frente a un cáncer de colon. Recordatorio de lo que habíamos dicho con respecto a la diseminación en los ganglios, que lo mencionamos antes, fundamentalmente ocurre en los ganglios paracólicos, los cólicos intermedios, que están entre los linfáticos que rodean el pedículo de la arteria, la vena y el linfático que va a cada segmento, los ganglios que están en la parte central de la irrigación de cada segmento y eso se disemina hacia los ganglios lateroaórticos y después siguen hacia adelante. Dijimos que había distintos tipos de diseminación, la linfática que la mencionamos, la vía hemática que va al sistema venoso portal, la diseminación por contigüidad hacia órganos vecinos, puede invadir órganos vecinos por contigüidad y las metástasis más comunes son hígado, pulmón, hueso y cerebro. El colon por enema, esto es algo que podemos ser casi histórico, pero bueno, el signo característico es de la manzana mordida y un tumor que creció hacia la luz.
lo ocluye parcialmente, entonces el contraste, que lo que se usa es el bario, pasa por un desfiladero y esta es la imagen que se ve en la uno y la 2 de la manzana mordida. Este tipo de imágenes no la vemos porque no pedimos este estudio en la actualidad. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es quirúrgico. La única posibilidad de hacer un tratamiento curativo es la cirugía. Y se debe hacer una resección con criterio oncológico, debe tener márgenes adecuados, tanto distales y proximales con respecto al tumor y circunferenciales. Se debe resecar las áreas de drenaje linfático. Lo considerado para que haya sido una resección correcta deben venir en el resultado final de la biopsia un mínimo de 12 a 15 ganglios en la pieza quirúrgica y especialmente en el cáncer de recto se debe realizar una resección completa del mesorrecto. En el cáncer derecho, el tratamiento es una hemicolectomía derecha. En el cáncer izquierdo se puede hacer una hemicolectomía izquierda y en el sigmoides una sigmoidectomía. Estas son imágenes de cómo se hace una hemicolectomía derecha, se reseca el colon derecho hasta el ángulo hepático, la parte terminal del ilion y se hace una anastomosis entre el ilion y el colon transverso, que puede ser, como en esta imagen, término terminal o laterolateral cuando se hace una anastomosis en forma lateral de los dos segmentos. También se puede hacer una lateroterminal, lateral del transverso y terminal del ilion. Esto habitualmente lo hacemos con sutura mecánica o con sutura manual, depende del tipo de cirugía que estemos haciendo, convencional, videolaparoscópica, aunque por videolaparoscopía también se pueden hacer suturas manuales, pero no es lo más común. La hemicolectomía izquierda implica la resección del colon izquierdo, incluyendo el ángulo hepático, el descenso del colon transverso para unirlo con la parte del sigmoides y reconstruir el tránsito intestinal. De acuerdo a la ubicación del tumor, también se pueden hacer resecciones segmentarias, especialmente en el transverso, en el ángulo esplénico o en el sigmoides. En el colon derecho no se hacen resecciones segmentarias por el tipo de irrigación de este segmento. Antes era muy común que se hicieran operaciones que se llamaba operación de Harman, que se resecaba el tumor y se dejaba una bolsa para colostomía. En este momento no hay indicación para hacer este tipo de cirugía habitualmente, excepto que sea una cirugía de urgencia, que no estén dadas las condiciones locales o sistémicas del paciente para hacer una anastomosis, pero ahora lo que se debe hacer es una anastomosis primaria siempre que se pueda hacer. A veces, por condiciones locales o condiciones del paciente, se debe proteger esa anastomosis, especialmente cuando la cirugía es baja, próxima al margen anal, que es cuando hay mayor índice de filtraciones o fugas anatomósticas en el postoperatorio. Esto sería una colostomía temporaria hasta asegurar una cicatrización completa de la anastomosis y que no haya ninguna fuga y después reconstruir el tránsito intestinal. Como resumen, la localización más frecuente del cáncer colorectal es en el sigmoide recto, habíamos dicho el 70%. El pólipo adenomatoso es el que origina el cáncer colorectal. Como regla general, los cánceres del lado derecho producen anemias, del lado izquierdo, cuadros obstructivos o proctorragia. El 95% son adenocarcinomas. El único tratamiento curativo es la cirugía. Aparte de la cirugía, de acuerdo a lo que se encuentre en la biopsia, si invadió toda la pared y la atravesó o si hay ganglios positivos, se hace una consulta con oncología para hacer un tratamiento adyuvante para asegurar
que no haya progresión del tumor o prevenir esta progresión del tumor. En el cáncer de recto sí está indicado hacer un tratamiento oncológico previo, especialmente recto medio e inferior, que se hace con quimio y radioterapia. Antes de la cirugía se llama neoadyuvancia. El marcador tumoral es el CEA. La colonoscopía, dijimos que es el método diagnóstico de elección. La pesquisa es fundamental. Tenemos que tratar de buscar pacientes eh, que puedan tener cáncer de colon para hacer detección precoz, para mejorar la posibilidad de sobrevida, como habíamos visto, de acuerdo al estadio, cae mucho la sobrevida y hay que identificar la población de riesgo para hacerle estudios, que fundamentalmente es la colonoscopía, para detectarlo precozmente.